Algo está alterando lo que vemos. No es una falla evidente. No es un error claro. No es algo que puedas notar fácilmente. De hecho, si está ocurriendo, probablemente ya lo has experimentado y no te diste cuenta. Information. Durante toda nuestra vida, hemos confiado en nuestros sentidos, en lo que vemos, en lo que percibimos. Creemos que nuestros ojos nos muestran la realidad tal como es, que lo que está frente a nosotros es exactamente lo que existe. Pero hay algo que rara vez consideramos. Nuestros ojos no ven la realidad, interpretan señales. La luz entra, se convierte en impulsos eléctricos. El cerebro procesa esa información y construye una imagen, una versión, una representación. Es decir, no vemos el mundo directamente. Vemos lo que nuestro cerebro decide mostrarnos. Y eso ya es inquietante, porque significa que existe un filtro, un proceso, algo que transforma la realidad antes de que llegue a nosotros. Pero lo que hace este expediente diferente es que hay indicios de que ese proceso puede estar siendo alterado, no por nosotros, no de forma natural, sino por algo más. Todo comenzó con pequeños reportes, casos aislados, personas que describían situaciones extrañas, objetos que parecían cambiar de posición sin haber sido movidos, detalles que no coincidían con lo que recordaban, elementos en su entorno que parecían ligeramente diferentes. Nada extremo, nada imposible, pero sí lo suficiente para generar duda. Al principio, estos casos fueron ignorados, atribuidos a errores de memoria, a distracciones, a simples confusiones. Pero con el tiempo, comenzaron a acumularse más reportes, más coincidencias, más personas describiendo lo mismo sin conocerse entre sí. Y lo más inquietante es que los detalles coincidían. Cambios pequeños, sutiles, pero consistentes. Como si cambios pequeños, estuviera ajustando la forma en que percibimos la realidad. Pero esto no se quedó solo en experiencias personales. Algunos sistemas comenzaron a registrar anomalías, cámaras de seguridad que captaban diferencias entre un momento y otro. No grandes cambios, pero sí variaciones inexplicables. Objetos que aparecían en una posición y segundos después, sin transición clara, estaban en otra. Registros que no coincidían completamente con lo observado, como si la imagen no fuera estable, como si lo que se veía pudiera cambiar, y entonces ocurrió algo aún más inquietante. En algunos casos, las personas comenzaron a notar cambios en tiempo real, no después, no en el recuerdo, sino en el momento, detalles que parecían ajustarse, como si algo se corrigiera frente a sus ojos. Pequeñas variaciones, casi imperceptibles, pero suficientes para generar una sensación extraña, como si algo no encajara del todo, como si la realidad no fuera completamente sólida. Y eso llevó a una hipótesis inquietante. ¿Y si no estamos viendo la realidad tal como es? ¿Y si lo que percibimos es una versión modificada? Una interpretación que puede cambiar, que puede ajustarse, que puede alterarse. Y si eso es cierto, entonces surge una pregunta inevitable. ¿Quién o qué está haciendo esos cambios? Porque si la percepción puede ser alterada, entonces no estamos hablando solo de un fenómeno interno. Estamos hablando de algo externo, algo que afecta lo que vemos, algo que influye en la forma en que interpretamos la realidad. Y eso cambia todo, porque ya no se trataría de confiar o no en nuestros sentidos, se trataría de entender que incluso si confiamos en ellos, podrían no estar mostrándonos la verdad completa. Pero hay algo aún más inquietante. Algunos investigadores comenzaron a notar patrones. Los cambios no eran completamente aleatorios. Parecían ocurrir en momentos específicos, bajo ciertas condiciones, como si algo estuviera interviniendo, como si hubiera un proceso, una lógica, un sistema. Y eso llevó a una idea aún más perturbadora, que lo que vemos no es la realidad base, sino una capa,
una representación que puede ser modificada, ajustada, corregida, como si fuera una interfaz. Y si eso es cierto, entonces la realidad podría tener niveles, capas, versiones, y nosotros solo estamos viendo una de ellas. Pero esto, capas, no es lo más inquietante. Lo más inquietante es que hay indicios de que estas alteraciones no siempre son perfectas, que a veces fallan, pequeños errores, pequeñas inconsistencias, momentos donde algo no encaja, donde lo que vemos no coincide completamente con lo que debería ser, como si el sistema no fuera perfecto, como si estuviera siendo forzado o, incluso, interrumpido. Y si eso es cierto, entonces esas fallas podrían ser la única evidencia de algo más grande, algo que no vemos directamente, pero que está ahí, operando, interviniendo, ajustando. Y aquí es donde este expediente se vuelve aún más inquietante, porque algunos registros sugieren que estas alteraciones no solo afectan lo que vemos, también afectan lo que recordamos. Cambios pequeños en la memoria, detalles que no coinciden, versiones distintas del mismo evento, como si la percepción y la memoria estuvieran siendo modificadas juntas, como si todo el sistema estuviera sincronizado. Y eso plantea una pregunta aún más profunda. Si lo que vemos puede ser alterado, y lo que recordamos también, entonces, ¿qué parte de la realidad podemos considerar segura? Pero esto apenas es el inicio del expediente, porque lo que descubrieron después fue lo que hizo que esta teoría dejara de ser una posibilidad y se convirtiera en algo mucho más inquietante. Pero lo que descubrieron después fue lo que hizo que todo esto dejara de ser una simple sospecha y se convirtiera en algo mucho más inquietante, porque ya no se trataba solo de percepciones individuales, ni de recuerdos confusos, ni de coincidencias difíciles de explicar. Se trataba de evidencia, registros, datos que mostraban algo que no debía estar ocurriendo. Todo comenzó con un conjunto de pruebas diseñadas específicamente para detectar alteraciones en la percepción. Entornos controlados. Espacios donde cada objeto estaba medido, cada posición registrada, cada detalle documentado con precisión absoluta. La idea era simple. Si algo estaba cambiando lo que vemos, entonces debía haber una forma de detectarlo. Durante los primeros días, no ocurrió nada. Todo se mantenía estable. Las cámaras coincidían con los registros. Los observadores confirmaban lo que veían. La realidad parecía consistente. Pero, en un momento específico, algo cambió. Uno de los sistemas registró una diferencia. Un objeto no estaba exactamente donde debía estar. La variación era mínima, apenas unos centímetros, pero suficiente para generar una alerta. Se revisaron las grabaciones, se analizaron los datos, y lo que encontraron no tenía sentido, porque el objeto nunca se movió, en ningún momento. No hubo desplazamiento, no hubo transición, simplemente, en un registro estaba en una posición, y en el siguiente, en otra, como si el cambio hubiera ocurrido sin pasar por el proceso, como si la realidad hubiera sido modificada directamente. Y ese fue solo el inicio, porque después de ese primer evento, las anomalías comenzaron a multiplicarse. Objetos que cambiaban de orientación, sombras que no coincidían con la fuente de luz, reflejos que mostraban detalles que no estaban presentes, pequeñas inconsistencias, pero cada vez más frecuentes. Y entonces ocurrió algo aún más perturbador. En uno de los experimentos, se utilizó un sistema doble de registro. Dos cámaras independientes, dos ángulos distintos, dos fuentes de datos completamente separadas. La idea era simple. Si algo estaba alterando la percepción, ambos sistemas deberían coincidir, pero no fue así. Las dos cámaras mostraban cosas diferentes, no completamente distintas, pero sí lo suficiente para generar duda. En una,
Un objeto estaba ligeramente inclinado. En la otra, completamente recto. Offers, 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 offers. En una sombra era más larga, en la otra, más corta, como si la realidad no fuera la misma para ambos registros, como si lo que se ve dependiera del punto de observación, pero no de forma normal, sino alterada. Y eso llevó a una conclusión inquietante, que no solo la percepción humana podía ser modificada, también los sistemas, también los registros, también lo que consideramos evidencia. Y si eso es cierto, entonces no hay una referencia absoluta, no hay una versión única de lo que ocurre. Todo puede variar, todo puede cambiar, dependiendo de cómo o desde dónde se observe. Pero lo más inquietante aún estaba por venir, porque en uno de los experimentos finales ocurrió algo que nadie pudo explicar. Durante unos segundos, todos los sistemas coincidieron en algo extraño, un patrón. No era un objeto, no era una forma clara, era una distorsión, una presencia, algo que no debía estar ahí, algo que no tenía forma definida, pero que afectaba todo lo que lo rodeaba. La luz, las sombras, las posiciones, como si esa presencia estuviera interfiriendo directamente con la realidad visible. Y lo más perturbador es que no estaba en un solo punto. Parecía moverse, no de forma rápida, no de manera evidente, pero sí lo suficiente para ser detectado, como si recorriera el espacio, como si explorara, como si estuviera interactuando. Los sistemas intentaron enfocarlo, analizarlo, medirlo, pero cada vez que lo hacían, la imagen cambiaba, se distorsionaba, se volvía inestable, como si no pudiera ser observado directamente, como si observarlo alterara su comportamiento. Y entonces ocurrió algo que nadie pudo ignorar. Uno de los observadores afirmó haberlo visto, no en los monitores, no en las grabaciones, directamente, frente a él. Por un instante, no pudo describirlo con claridad. Solo dijo una cosa: no era un objeto, era como si algo estuviera cambiando todo lo demás. Después de ese evento, los experimentos fueron detenidos, la instalación cerrada, los registros clasificados, porque la conclusión a la que llegaron fue demasiado inquietante. No se trataba solo de fallas en la percepción, ni de errores en los sistemas. Se trataba de algo más, algo que no podían explicar, algo que parecía interactuar con la realidad misma, algo que no vemos directamente, pero que podría estar presente, alterando, ajustando, modificando lo que percibimos. Y si eso es cierto, entonces hay una posibilidad que cambia todo, que lo que vemos no es completamente real, no en el sentido absoluto, sino como una versión, una interpretación, algo que puede ser alterado. Y si puede ser alterado, entonces alguien o algo tiene acceso a ese proceso. Este expediente fue cerrado, no porque se resolviera, sino porque las implicaciones eran demasiado grandes, demasiado difíciles de aceptar. Pero hay algo que nunca se descartó. Una última idea. Si algo está alterando lo que vemos, entonces podría estar ocurriendo ahora mismo, sin que lo notemos, sin que lo entendamos, sin que podamos evitarlo. Porque si la percepción puede ser modificada, entonces incluso si algo cambiara frente a nosotros, tal vez nunca lo sabríamos. Tal vez ya ha pasado. Y la verdadera pregunta no es si está ocurriendo. La verdadera pregunta es: ¿cuánto de lo que ves ahora mismo es realmente como crees? Expediente cerrado, por ahora.
Pero la próxima vez que algo no encaje del todo, la próxima vez que un detalle parezca diferente, la próxima vez que sientas que algo cambió, sin explicación, recuerda esto. Tal vez no fue un error, tal vez solo fue una pequeña alteración. ¿Tú qué crees?